Hace más de 3000 años, en las costas del Mediterráneo, surgió una civilización que transformó la forma en la que el ser humano construye. El plano de la ciudadela de Micenas establece dos ubicaciones diferenciadas. Dentro del recinto amurallado se localiza el Megarón, el edificio palaciego de carácter civil y ceremonial. En cambio, fuera de la ciudadela, a unos 500 metros de la Puerta de los Leones, en la necrópolis real, se sitúa el Tesoro de Atrio. Esta separación responde a una lógica de zonificación funcional. El espacio del poder político dentro de las murallas defensivas, el espacio funerario deliberadamente al exterior. Como primera obra tenemos el Megarón micénico, sala principal de los palacios micénicos entre los siglos XVI y XII a.C. Presenta una volumetría compuesta por un cuerpo rectangular puro, una cubierta a dos aguas y un pórtico de columnas en la fachada de acceso. La cubierta a dos aguas se resuelve en madera, con un remate en el vértice del hastial que probablemente funcionaba como salida de humo. Para acceder al Megarón micénico nos encontramos con un pórtico de entrada. Este pórtico constituye la unidad estructural más antigua documentada de la arquitectura griega, poste y dintel. De abajo hacia arriba se identifican los siguientes elementos: escalones de piedra que resuelven el desnivel de acceso, una base de piedra que recibe la columna y evita el contacto directo de la madera con la humedad del suelo. Solución de durabilidad más que de expresión formal. Sobre esta base se levanta la columna micénica de madera, rematada en un capitel troncocónico invertido que recibe el dintel de madera, el cual a su vez transmite las cargas a las vigas principales de la cubierta. Un elemento característico del Megarón micénico es la columna micénica. La columna no es un elemento macizo y continuo como la columna dórica o jónica posterior, sino está resuelta por partes ensambladas. De abajo hacia arriba, un bloque de piedra en la base, que sirve de asiento y protección contra la humedad. Luego tenemos el fuste troncocónico invertido, rasgo distintivo de esta columna, es decir, más ancho junto al capitel que junto a la base, disposición inversa a la que adoptará la columna griega clásica. El fuste presenta una banda decorativa geométrica tallada o pintada y rematada en un collarino con astrágalo, moldura circular que separa el fuste del capitel. En cambio, el capitel es de tipo equino, de perfil convexo y amplía la superficie de apoyo hacia el ábaco, placa que recibe el dintel. El sistema de ensamblaje incluye un perno central que atraviesa el fuste y en la parte superior un tenón, espiga de madera que encaja directamente en el arquitrabe. Planta arquitectónica, de aproximadamente 23 por 9.70 metros. La planta se organiza en tres espacios sucesivos sobre un eje longitudinal único. Primero, el pórtico de acceso, con dos columnas, el vestíbulo o pródomos y la sala principal, el megarón propiamente dicho, definida por cuatro columnas que rodean el hogar ceremonial circular. El corte longitudinal muestra la cubierta a dos aguas resuelta con vigas de madera, apoyada sobre el sistema de columnas del pórtico y de la sala central. Con una altura total aproximadamente de 7 metros, el hogar central, marcado en el corte, tiene doble función estructural, ya que las columnas que lo rodean sostienen una abertura en la cubierta para la salida del humo, y simbólica como centro ceremonial del edificio. Como siguiente obra arquitectónica de esta época es el Tesoro de Atrio. El Tesoro de Atrio, construido hacia el siglo XIII a.C., es una tumba monumental de tipo tolos destinada a la élite micénica, pese a que su nombre sugiere un tesoro. En planta se distinguen dos partes. Primero, el dromos, corredor de acceso a cielo abierto flanqueado por muros de piedra. Y segundo, el tolos, cámara circular donde se realizaban los enterramientos. Materialmente corresponde a arquitectura ciclópea, bloques de piedra de gran tamaño, sin argamasa
ensamblados por gravedad y presión de talla. Columnas semicirculares del tesoro de atrio. Las columnas de la fachada de esta tumba, aunque en el alzado frontal se perciben como columnas completas, son en realidad semicolumnas, secciones huecas por detrás, adosadas literalmente a la fachada de piedra de la entrada. No son elementos estructurales exentos que sostienen una carga independiente, sino un revestimiento aplicado sobre el macizo pétreo del dintel de entrada. Las semicolumnas cumplen una función principalmente ornamental y simbólica, marcando jerárquicamente el acceso a la tumba. El detalle muestra capiteles de tipo minoico, herencia de la arquitectura cretense, decorados con motivo de zigzag, un collarino de transición entre capitel y fuste y una base con plinto. El dintel monolítico que corona el conjunto mide 1.20 metros de altura. Sección isométrica. Este detalle resuelve un problema estructural concreto: cubrir una gran luz de aproximadamente 14,60 metros del diámetro interior, sin arco ni bóveda verdadera. La solución es una falsa cúpula por aproximación de hiladas. Cada hilada de piedra caliza avanza ligeramente en voladizo sobre la anterior hasta cerrar el espacio en el vértice. En la puerta de acceso se observa el dintel monolítico, de aproximadamente 120 toneladas. No soporta directamente el peso de la mampostería superior, ya que un dintel sometido a esa carga trabajaría a flexión. Por eso, el peso concentrado en su punto medio tendería a curvarlo, y dado que la piedra resiste muy mal la tracción, terminaría fisurándose por su cara inferior. Para solucionar este problema, se dejó encima de este un triángulo de descarga, el cual es un vacío intencional en forma de triángulo. De este modo, el peso de toda la fábrica situada por encima ya no desciende en línea recta sobre el centro del dintel, sino se reparte a lo largo de esos planos inclinados y se transmite lateralmente en compresión hacia los dos soportes verticales de piedra a cada lado de la puerta. El nacimiento de la polis y su consolidación. Grecia antigua, 800 a.C., 600 a.C. Templo de Hera en Samos. Hacia el 650 a.C., en la isla de Samos, junto al río Imbrasos, se construye el Templo de Hera. Es un templo díptero, es decir, dos filas concéntricas de columnas envuelven completamente el edificio. Sus dimensiones rondan entre los 66,80 por 30,24 metros, con una proporción de largo a ancho cercana a 2:1. Como primer detalle tenemos el entablamento, el cual de abajo hacia arriba presenta el siguiente vocabulario completo del orden clásico. Sobre el estereobato, plataforma escalonada de piedra caliza, se levanta el fuste estriado, con acanaladuras verticales. Sobre este, el capitel, el cual es equino de perfil curvo, y también el ábaco, placa cuadrada de transición hacia el elemento horizontal. A partir de ahí se desarrolla el entablamento propiamente dicho, conformado por el arquitravelizo, el friso decorado por tríglifos y la cornisa moldurada, y el frontón como remate triangular de la fachada. En la planta arquitectónica, el templo distingue con claridad los tres espacios que se repetirán en la mayoría de templos griegos posteriores. Primero el pronaos, vestíbulo de acceso, luego la naos o cella, recinto sagrado donde se ubicaba la estatua de culto, en este caso de Hera, situada en el eje central del recinto. Siglo V a.C., la construcción del Partenón y la Edad de Oro griega. Partenón en Atenas. El Partenón, siglo V a.C., es una obra de Ctino y Calícrates, bajo dirección escultórica de Fidias. Fue construida en mármol pentélico blanco y combina dos órdenes en un mismo edificio. Su planta es octástilo períptero, es decir, 8 columnas en fachada y 17 en los laterales, trabajando sobre dimensiones de 69,54 por 30,86 metros. Exteriormente el orden es dórico puro, mientras que en el interior, rodeando la naos,
corre un friso jónico continuo, sin triglifos ni métopas, tallado con el cortejo de la Panatenea. El corte del entablamento y la columna se organiza en 4 zonas, lo que es la cubierta, el entablamento, la columna y el estilóbato. En la cubierta se encuentra la corótera, la cual remata el vértice del frontón, mientras que las antefijas protegen el borde del tejado. Por debajo corre la cima, el canalón de desagüe de la lluvia. En el entablamento se encuentra el frontón, el que alberga el programa escultórico. Debajo el geisón en la cornisa saliente, y el friso combina triglifos con métopas esculpidas. La tenia marca la transición hacia el arquitrabe, la viga que transmite toda la carga de la cubierta a las columnas. El arquitrabe se apoya en el capitel, lo que compone ábaco y equino que resuelven el paso del fuste vertical al peso horizontal del entablamento. La columna es un fuste estriado con acanaladuras que acentúan su verticalidad, y en la base está dividido por el estereobato, el estilobato y la crepidoma, forman el sistema de gradas que sostienen y elevan toda la estructura. Grecia clásica tardía. Transición hacia el helenismo. 431-323 a.C. Como primera obra arquitectónica de esta época tenemos el Erecteion. Este se localiza en Grecia, dentro de la península balcánica del Mediterráneo oriental y específicamente en la Acrópolis de Atenas junto al Partenón. El Erecteion se construyó entre el 421 y el 406 a.C. y fue atribuido al arquitecto Cnésicle. Es un templo dedicado a Atena Polias y a Poseidón Erecteo, y albergaba las reliquias sagradas de la ciudad. Su planta arquitectónica tiene 23.5 por 11.6 metros y se distingue en 5 zonas: el altar de Zeus y Erecteo, situado en el extremo oriental junto a una columnata perimetral; el pórtico norte, un espacio abierto de acceso con columnata propia; el santuario de Atenea Poliade, núcleo central del edificio; el recinto de Pandros, un ámbito independiente en el extremo occidental con una geometría irregular que se adapta al desnivel del terreno; y el pórtico de las Cariátides, en el ángulo suroeste. En su fachada oriental se distinguen las medidas de 11.63 metros de ancho por 9.5 metros de altura. Presenta un pórtico jónico hexástilo con columnas de 6.59 metros de altura, separadas por un intercolumnio de 2.11 metros. El frontón triangular remata la composición con una cornisa moldurada. A la derecha de la fachada, en un plano retranqueado y a una cota inferior, se integra el pórtico de las Cariátides, resuelto con un entablamento propio sostenido por las figuras escultóricas en lugar de columnas. El sistema adintelado. El sistema constructivo se resuelve por apilamiento de piezas de mármol sin arco ni bóveda. Sobre el estilobato se resuelve la columna jónica rematada en el capitel. Sobre el capitel se apoya la trave, viga de mármol que transmite la carga horizontal, y el conjunto se remata con el bloque del ático. Cada pieza transmite carga a la siguiente por contacto directo y gravedad, sin mortero estructural. Como última obra arquitectónica tenemos el altar de Pérgamo, el cual se localiza en Turquía, dentro de la actual Bergama y específicamente en la Acrópolis de Pérgamo. Se construyó entre el 180 y el 160 a.C., en plena época helenística. Es un altar monumental dedicado a Zeus Sóter, símbolo del poder y la devoción de la ciudad de Pérgamo. Su planta arquitectónica. La planta, de 36.4 por 34.2 metros, se organiza en forma de U. Con 2 brazos laterales de columnata perimetral se envuelve un espacio central vacío. En ese vacío se inserta la gran escalinata de acceso que ocupa casi la mitad del ancho total de la planta y conduce hacia el nivel superior. A diferencia de los templos períptero o díptero anteriores, aquí no hay una cella cerrada. El rectángulo señalado al centro de la planta corresponde a un espacio abierto, y el verdadero protagonista compositivo es el vacío de la escalinata, no un recinto sagrado cubierto. La fachada, de 36,4 metros de ancho por 12 metros de altura, muestra 2 alas laterales simétricas rematadas con esculturas, cada una resuelta como un pequeño pabellón con columnata jónica y frontón propio.
Entre ambas salas se despliega la gran escalinata central, flanqueada por el basamento con los relieves de la gigantomaquia. El corte vertical de la columna de anclaje. Los tambores de la columna se unen mediante un perno de bronce que atraviesa su eje central, evitando de esta forma el deslizamiento lateral entre segmentos, mientras que en la parte superior una espiga de plomo sujeta al capital al entablamento. De esta forma previene desplazamientos horizontales del conjunto superior. En la base la columna se fija al estilóbato mediante un anclaje de bronce embebido en la piedra, sellado con plomo fundido que rellena la holgura entre el metal y la piedra, garantizando un contacto preciso. El recorrido desde el megarón micénico hasta el altar de Pérgamo documenta casi 2000 años de evolución constructiva, del sistema dintelado en madera al ensamblaje metálico en piedra, y de la sobriedad estructural del orden dórico a la monumentalidad escenográfica del helenismo. Esa evolución no se detiene aquí. Las soluciones documentadas en este catálogo serán retomadas y transformadas por la arquitectura romana, que incorporará el arco y la bóveda como nuevos sistemas de cubrición, dando paso a una siguiente etapa en la historia de la construcción occidental.